Hemos venido en esta mañana a adorar y a exaltar. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Yo quiero subir al monte de Sión, contigo habitar por la eternidad. Abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia con tu salvación, quitando el pecado que nos separó. Y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia.
abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre y abriste el camino que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre. Y antes de pasar en esta mañana a la división de clases, me gustaría dejarles con un pensamiento. La Biblia no es permitida en las escuelas, pero sí la permiten en las prisiones. Si dejaran a los niños leerla en las escuelas, muchos de ellos no llegarían a la prisión. Y es por eso que nosotros esta mañana queremos estudiar la Biblia, esperando que tenga algún fruto, no solamente para la eternidad, sino también para esta vida aquí también. Como decía esa idea, en las prisiones dejan tener Biblia. Los presos aquí en Cuba, eso es en Cuba, eso no es en otro lugar. En otro lugar también, pero en Cuba los presos pueden tener Biblia. La pueden estudiar, la pueden leer sin ningún problema. En las escuelas no. Pero si pudieran los niños tener acceso a la Biblia en las escuelas, es verdad lo que dice esa verdad, esa idea. Muchos de ellos no llegarían a la prisión. Por eso que nosotros tenemos este marco, esta oportunidad, y le damos gracias a Dios por eso. Porque podemos reunirnos cada domingo, entre semana también, en los grupos pequeños en las casas, y también en lo personal, solo en lo privado, estudiar la palabra de Dios. Por eso que juntos ahora vamos a estudiar esta serie que veníamos estudiando acerca de la guerra espiritual. ¿A cuántos les ha servido en el sentido de que han visto algo que antes no habían visto acerca del tema de la guerra espiritual? ¿Algo que les sea difícil de entender de este tema? Oye, yo los veo a ustedes medio apagados. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que está todo el mundo ahí como... Yo voy a empezar a hacer preguntas ya directas y voy a empezar a ponchar gente. Ahorita Lismari preguntaba cuáles eran las partes de la armadura que vimos la semana pasada y todo el mundo silencio. Voy a empezar a darle de todo a la gente aquí. Voy a empezar a ponchar gente aquí. Nada, ¿cuántos han aprovechado realmente este tiempo de la guerra espiritual? Yo creo que sin duda, lo creamos o no, lo entendamos completamente o no, lo cierto es que vamos a estar de sí o sí involucrados en la guerra espiritual. Quiéralo usted o no. No es posible estar en este mundo, ser un hijo de Dios y no estar involucrado en medio de la guerra espiritual, en medio de esta batalla espiritual que Satanás y sus demonios, de una manera bien organizada, quieren que usted no dé el fruto que Dios quiere que usted dé. Y eso, la semana pasada tocamos algo de eso. Si usted a lo mejor no está predicando el evangelio de una manera más natural, más apasionada, es porque hay algo de la guerra espiritual ahí. Si usted está entendiendo erróneamente, o está creyendo erróneamente alguna verdad de las Escrituras, precisamente es parte de la guerra espiritual, de la lucha. Si usted no está teniendo fe en alguna situación, por alguna crisis o algún acontecimiento, ponle el cuño, que eso es la guerra espiritual, es parte de la guerra espiritual. Así que constantemente la vida cristiana tiene muchos nombres y muchos matices que la Biblia enseña, y uno de esos es precisamente la guerra espiritual. Así que vivir como cristianos en este mundo que está gobernado por el príncipe de las tinieblas es básicamente y claramente entrar en una guerra con el enemigo. Es por eso que tenemos la victoria garantizada, pero todavía estamos en guerra. Es por eso que Pablo le hablaba a los efesios y le daba una serie de instrucciones para que ellos supieran. Y lo primero, y ahí vamos a ir recordando algunas de las cosas que hemos hecho, y hoy precisamente es el último mensaje de esta serie acerca de la guerra espiritual, pero hemos visto algo, hemos visto que necesitamos prepararnos para la guerra. Ustedes han oído la frase que dice, guerra avisada, ¿cómo dice la frase? Bueno, o mata menos soldados.
Guerra avisada no mata soldados o mata menos soldados. Así que necesitamos estar preparados. La guerra está avisada. Necesitamos estar conscientes de que hay una batalla de seres espirituales que no quiere que usted fructifique, que no quiere que usted experimente la abundancia de la fe y de la vida eterna que hay en Cristo. Entonces, lo primero es eso, estar consciente de esta guerra. Y necesitamos prepararnos. ¿Cómo lo hacemos? Colocándonos y vistiéndonos de toda la armadura del Señor. No de una parte o de otra, no de la que más me gusta, no de la que más entiendo, sino de toda la armadura. Porque si yo salgo con el escudo, pero salgo sin las sandalias y sin la espada, estoy embarcado. Me falta algo de la armadura. Así que necesitamos armarnos por completo de todo el arsenal de Dios, de todo el armamento de Dios. Y lo otro, necesitamos saber con claridad, ¿qué cosa? ¿Quién es nuestro enemigo? Porque si no sabemos quién es nuestro enemigo, ¿contra quién vamos a luchar? A veces pensamos que es un hermano de la iglesia, a veces pensamos que es un vecino, o es jefe del trabajo, o es la suegra, o es quien sea. Pero el punto es que nuestros enemigos toman muchos matices. Pero la razón y la raíz de esos enemigos es espiritual. Es por eso que Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Puedes ver que tú ves a tu vecino, la cara que te venga a la mente sea la de tu vecino, o sea la de un familiar tuyo, o sea la de quien sea. Pero hay una razón espiritual. Hay un enemigo espiritual que es el que está moviendo las piezas para que usted y yo, como cristianos y como hijos de Dios, no seamos creyentes fructíferos. No seamos creyentes que crezcamos y que maduremos, sino que, mire, pasa como la parábola del Señor, con la del sembrador. Cuando el Señor enseñó esa parábola, dice que varias gente escuchó la palabra de Dios. Sin embargo, hubo algunos que la escucharon con gozo, hubo alguien que ni la entendió, pero hubo otros que la escucharon con gozo y tuvieron fe por un tiempo. Pero cuando vino la prueba, ¿qué dice? Se secó. Hubo otros que también crecieron, pero junto con ellos también crecieron los espinos. ¿Y qué sucedió? No dio fruto. Se secó porque dice que esos afanes de la vida, esas preocupaciones, esas cosas, los ahogaron y no dieron fruto. Sin embargo, hubieron otros que cayeron en buena tierra y estos sí dieron fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Es decir, que nuestra fe y la vida fructífera que tengamos en el Señor depende en gran medida de la manera en cómo nosotros estamos preparados con el armamento que Dios nos ha dado para enfrentar esta guerra y a estos enemigos espirituales. Es por eso que le he titulado a esta clase o a esta sección, ¿cómo usar el armamento de Dios? Segunda parte. La semana pasada vimos cómo usar el armamento de Dios, cómo usar los elementos de la armadura que el Señor nos había dado. Vimos 3. ¿Vimos cuál? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuál vimos la semana pasada? Que usted recuerde, diga algo, no importa que diga un disparate, diga algo, ayúdenos. ¿Quién me ayuda? ¿Qué armamento, qué elemento del armamento vimos la semana pasada? La coraza. ¿Qué cosa es la coraza? Lo que protege el pecho y los hombros. Muy bien, María. Ahí por ahí ustedes me están haciendo mímica. Pero díganmelo, díganlo alto sin problema. Muy bien, la coraza de justicia. ¿Algún otro más? Bueno, eso hoy lo vamos a ver. Pero el que vimos la semana pasada, muy bien, pero vamos a verlo hoy. ¿Cuál? El cinturón. El cinturón de la verdad. Recuerden, el cinto es lo que nos ajusta. No se nos caigan los pantalones y sobre todo en la armadura ajusta la coraza y una serie de elementos para la espada y una serie de cosas. El cinturón de la verdad, muy bien. Y el calzado del Evangelio de la Paz. Sí, para ir a anunciar el Evangelio de la Paz, el calzado, muy bien. Hoy vamos a estar viendo las otras partes de la armadura. Y es por eso que se llama así, cómo usar el armamento de Dios. Porque la idea no solamente es saberlo, sino cómo saber usarlo. Y es por eso que me gustaría decirle una vez más esta verdad que está en este pasaje, y es que usar correctamente el armamento de Dios te hace estar de pie ante los ataques del enemigo. El que ustedes y yo no solamente sepamos cuál es este armamento, sino que lo sepamos poner en práctica, hacer funcionar en la vida real, hacer funcionar en medio del día malo, en el medio de la tormenta, en medio de la batalla espiritual, es cuando realmente cobra sentido. Es que nosotros necesitamos usar correctamente el armamento de Dios. ¿Sabes por qué?
Porque cuando nosotros usamos correctamente el armamento de Dios, eso nos permite estar de pie en medio de los ataques del enemigo. Nos hace estar de pie. ¿Cuántos de los que está aquí les encanta que vengan las crisis, las situaciones difíciles, las acechanzas del diablo, el día malo, y les encanta que los tire por el piso? ¿A cuánto? A nadie le gusta que lo tiren por el piso. Todo el mundo quiere permanecer de pie, ¿es o no es? Pero muchas veces nos tiran por el piso. Necesitamos usar, y esta palabra es clave, necesitamos usar y usarla bien, la armadura de Dios. Necesitamos usar correctamente el armamento de Dios. Pero bueno, ¿cómo yo puedo usar correctamente el armamento de Dios? Por eso quiero que busquen en sus Biblias Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, para leer los versos del 16 al 18, que dice así. Efesios capítulo 6, dice así el versículo del 16 al 18. ¿Estamos todos por ahí? Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra juntos, Señor. Te agradecemos porque tu palabra nos guía. No solamente nos dice lo real de esta guerra espiritual a lo que cada uno de tus hijos nos enfrentamos día a día, y sobre todo en los días malos. Pero más gracias te damos aún, Señor, porque tú nos dices y nos has dado a nuestra disposición la manera en que podemos estar fortalecidos en ti, la manera en que podemos usar a nuestro favor la armadura que tú nos has entregado. Por eso quiero pedirte en esta hora que tú seas con cada uno de los presentes, que seas conmigo, y que a pesar de mis debilidades y mis errores en la hora de comunicarme, tú utilices con poder esta enseñanza para que nosotros seamos creyentes armados por completo de toda la armadura, que podamos salir victoriosos de esta batalla espiritual. Por eso ayúdanos a no solamente entender esto, sino a ponerlo también en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, para poder usar correctamente el armamento de Dios, en primer lugar, necesito tomar el escudo de la fe. Es lo primero que necesito hacer en esta segunda parte. Necesito armarme, ¿sabes con qué? Con el escudo de la fe. Y es por eso que el versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Qué interesante. Aquí el apóstol Pablo, la palabra que utiliza, el término que utiliza para referirse al escudo, es la fe. ¿Saben? La semana pasada le pusimos una imagen del soldado romano con todas sus partes en la armadura. Vimos que tenía calzado, vimos que tenía una coraza que cubría el pecho y los hombros, vimos que tenía un cinto, pero hoy estamos viendo ya que también tiene un escudo para protegerse. Y cuando aquí se refiere al escudo, habían dos tipos de escudos en los soldados romanos. Uno más chiquitico y uno más grande, que eran que usaban para la parte de ataque o la campaña cuando se encuadraban, que era casi el cuerpo entero. A este escudo se refiere, a ese escudo grande, dice, sobre todo usar el escudo este de la fe. ¿Con el qué? Con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántos de ustedes han visto películas como esta de época? Corazón de León y cosas como esas.
¿Le gustan las películas de ese tipo? Esas películas de época son lindísimas. Y las partes de los ataques, ¿no se han fijado en las películas que tiran las flechas con fuego? Es por eso que Pablo está diciendo, ahora se tiran balas, pero cuando aquellos se tiraban flechas y a veces le ponían fuego en la punta, le encendían con aceite y la lanzaban. Entonces, Pablo está diciendo, usen el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que puedan parar, para que se puedan proteger de los ataques, de las flechas de fuego, de los dardos de fuego del maligno. ¿Usted recientemente estará recibiendo algún dardo de fuego? ¿Estaremos recibiendo o lo hemos recibido en algún momento? ¿Sabes cómo podemos protegernos de eso? Con la fe. Pon a funcionar la fe. Ejercita la fe. Y es por eso que quiero leerles Primera de Pedro. Así que si usted tiene un lapicero y puede marcarlo, que después en su casa lo puede leer y puede leer estos pasajes. Vamos a estar leyendo varios pasajes juntos simultáneamente. Busque Primera de Pedro capítulo 1. Dice así los versos del 6 al 7. Dice así Primera de Pedro 1 del 6 al 7. Dice: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, la fe nos protege de las pruebas de fuego. La fe, dice, no solamente Pablo le decía a los efesios que se protegiera de los ataques, de las acechanzas del diablo, de las flechas con fuego del enemigo con el escudo de la fe, sino que también el apóstol Pedro dice: ustedes están pasando ahora por diversas pruebas, pero la manera de protegerse es con la fe. Y qué interesante, la fe nos protege de las pruebas de fuego. Sin embargo, ese mismo fuego perfecciona nuestra fe. Es lo que dice Pedro. Podemos protegernos con la fe de las pruebas. Sin embargo, como mismo el fuego purifica el oro, lo perfecciona, lo pone más hermoso y más valioso, asimismo las pruebas de fuego purifican la fe, que por cierto es mucho mejor que el oro. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro también, es decir, que la fe es el recurso que el Señor nos ha entregado para defendernos de los ataques del maligno. Necesitamos de la fe, porque la fe nos protege de las pruebas de fuego, y a la misma vez, es que el Señor nunca pierde y siempre gana, a la misma vez Satanás te lanza las flechas de fuego para que tu fe sea quemada, para que tu fe sea tirada por el piso. Sin embargo, esa misma prueba de fuego, ¿sabes lo que hace muchas veces? O está pensada por el Señor para que perfeccione nuestra fe. No está hecha para quemar nuestra fe, está hecha para perfeccionar nuestra fe. Es decir, necesitamos la fe de todas. La primera es porque la fe nos va a proteger del fuego del enemigo. Pero también ese mismo fuego que Satanás lo hace para destruir va a tener el efecto contrario, y es que va a perfeccionar entonces esa misma fe. Es decir, que es un escudo que nos está protegiendo de las flechas de fuego, pero en vez de desbaratarse ese escudo, lo que hace es que cada día se fortalece más. Qué maravilloso saber esto. No estamos utilizando un escudo que puede cambiarlo porque se rompió, porque ya no sirve para la próxima batalla. No, es todo lo contrario. Nuestra fe nos sostiene, nuestra fe nos protege y a la vez se perfecciona por causa del fuego. También en Primera de Pedro, pero en capítulo 5, dice así el verso 9, dice de esta manera. Dice Primera de Pedro 5:9. Al cual, dice, bueno, desde el 8 voy a leer: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid. ¿Cómo dice? Firmes en qué cosa? Firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Una vez más, se enraiza esta verdad, y es que la fe nos ayuda a soportar los ataques de Satanás. Dice que Satanás anda como un león rugiente buscando quien devorar. Sin embargo, necesitamos ejercitar nuestra fe para poder soportar eso. Yo sé que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, hemos pasado por crisis en el pasado. Otros puede ser que la estén pasando hoy en el presente. Y de seguro, si somos hijos de Dios, todos las vamos a pasar en el futuro. Y Dios nos ha dicho, ten fe para soportar las pruebas. La fe nos sostiene en medio de las pruebas. Porque las pruebas, ¿para qué están diseñadas por Satanás? Para destruirnos nuestra fe. Para que tú digas, no, ya yo no creo, ya. ¿Cómo el Señor permitió que yo pasara por esto? Son preguntas que nos hacemos. Yo recuerdo cuando yo hacía unos pocos meses, yo me había entregado al Señor Jesucristo. Yo pasé por una situación difícil. Y la pregunta que yo tenía en mi mente era, Señor, ¿por qué me hiciste esto? No sé si alguna vez has hecho esta pregunta. ¿Por qué me hiciste esto? Yo me preguntaba eso una y otra vez y no encontraba respuesta. En ese momento encontré respuesta, pero he tenido otros momentos que no he encontrado la respuesta. Espero que un día en la eternidad encuentre la respuesta, y si no la encuentro, ya en la eternidad no creo que me interese mucho la respuesta. Pero el punto es, yo preguntaba, ¿por qué, Señor, me hiciste esto? Porque mi situación era para que yo no creyera más en el Señor. Señor, si tú eres real, ¿por qué haces esto? ¿Por qué ahora que te estoy buscando permites esto? Y precisamente que tenemos que cambiar la pregunta y decir, no, ¿por qué me hiciste esto? Sino, ¿para qué me hiciste esto? Necesitamos ser fortalecidos con la fe. La fe es la que nos permanece firmes, creyendo al Señor aunque no lo estemos viendo. Es por eso que quiero leerle 2 Corintios. Hoy sí vamos a estar leyendo bastantes partes de la Biblia. 2 Corintios capítulo 4. Dice así de esta manera. 2 Corintios 4, 18. El que lo tenga lo puede leer también sin problema. 2 Corintios 4, 18, ¿a quién lo lee? Exactamente. Aquí está en función la fe. Mirando nosotros las cosas, no mirando nosotros las cosas que se ven. Aquí está la fe en juego. Sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es por eso que la fe nos sostiene en medio de la prueba, porque ¿qué es lo que cuando estamos en medio de la situación difícil? En medio de esta guerra espiritual, en medio de los dardos de fuego del maligno, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la enfermedad, estamos viendo el dolor, estamos viendo la pérdida, estamos viendo la soledad, estamos viendo la escasez, estamos viendo un montón de cosas que son palpables, que la podemos ver. Sin embargo, en Corintios, Pablo dice, nosotros no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que tú estás viendo son temporales. Pero las que tú no ves, ahí donde ejercitamos la fe, el escudo, son eternas. Y es por eso que la fe nos sostiene y nos hace poder soportar y poder protegernos de los ataques del enemigo. Porque nosotros empezamos a ejercitar la fe viendo nosotros las cosas que no se ven. ¿A quién estamos viendo que no vemos? Al Señor no lo vemos. Pero es real y no lo vemos. Y es eterno. Es por eso que cuando explico esta idea y entiendo que Pablo está diciendo, protéjanse con el escudo de la fe, lo que está diciendo es, empiecen a mirar lo que no se ve. Empiecen a poner su mirada en Dios, que no se ve pero que es eterno. Y no en lo que están viendo ahora, en la crisis, en la flecha de fuego encajada en el escudo o encajada en alguna parte de tu cuerpo. Y empieza a mirar esas cosas, porque si miras las cosas que tú estás viendo, créeme que tu luz
está siendo muy corta y no estás poniendo la luz larga. No estás mirando lo eterno. No sé si entienden lo que quiero decir con esto. Pero lo que sí les quiero decir, mi hermano, es que para poder usar correctamente el armamento de Dios, en primer lugar, necesitamos tomar el escudo de la fe. Necesitamos seguir creyendo en el Señor aunque no lo estemos viendo. Necesitamos dejar de mirar un poco lo que estamos viendo, porque es temporal, y empezar a mirar al Señor que aunque no lo vemos, es eterno. Creo que vale la pena hacer eso, porque Satanás va a atacar constantemente en esta guerra espiritual para que usted deje de mirar lo que usted no ve y que es eterno y empiece a enfocar su atención y su mirada en lo que está viendo, que es muy temporal. Es doloroso, es difícil, pero es temporal. Pablo se lo dijo a estos hermanos en Efesios. En Éfeso se los dijo, el escudo de la fe para protegerse de los ataques del enemigo. Pedro se los dijo a otros más y Pedro dijo, para salir victoriosos de las pruebas, de las crisis, necesitamos la fe. Para salir victoriosos del león rugiente que anda buscando a quien devorar, necesitamos de la fe. Eso está en 1 de Pedro 5, 9 y 8 y en 1 de Pedro 1, el 6 al 7. Así que ustedes pueden leer en la casa. Pero eso es lo primero. Necesitamos poner en acción nuestra fe para seguir delante y seguir confiando en Dios aunque no lo estemos viendo. Amén. En segundo lugar, necesitamos tomar el casco de la salvación. Dice aquí el versículo 17. La primera parte dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. La palabra le parece un poco extraña, pero es básicamente tomar, pónganse el casco de la salvación. Se está refiriendo al casco. Era otra parte de la armadura del soldado romano, el casco de la salvación. Y ahora usted se pregunta, ¿por qué el casco de la salvación? Dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, dice de esta manera. Versículo 8 dice así, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza, y aquí es donde quiero hacer énfasis, y con la esperanza de la salvación como yelmo, y con la esperanza de salvación como casco. Miren, mis hermanos, por casualidad Pablo no colocó esta imagen, esta ilustración de la salvación con el casco y lo conectó con el casco. ¿Qué es lo que protege el casco? La cabeza. ¿Y qué es lo que está en la cabeza aparte de pelo? Bueno, para el que lo tenga. Hay algunos aquí como Nelson y yo que no tenemos mucho aquí, pero está la mente aquí, lo que constantemente estamos maquinando. Dice Pablo, pónganse el casco de la salvación. Necesitamos tener la esperanza de salvación como casco, como está en 1 Tesalonicenses que leíamos ahora. ¿Saben? Van a haber muchos momentos en los cuales tú vas a dudar de tu salvación. En los cuales Satanás va a venir y va a decirte, ¿y tú te vas a salvar? Esto es un tema bastante polémico en la cristiandad, en la iglesia cristiana. Hay muchos de nuestros hermanos que creen que pueden perder la salvación. Yo respeto su punto de vista, pero sinceramente no lo veo muy bíblico. Y aun cuando lo respeto, lo que quiero decirle ahora es que si nosotros no somos capaces de ponernos en el casco de la salvación, en algún momento los ataques del enemigo nos van a hacer tambalear. Porque vas a pensar que tu salvación está en tus manos y en lo que tú puedes hacer para sostenerla. Y nuestra salvación, hay un solo autor y consumador, que es el que la pensó desde el principio de la eternidad y hasta al fin de la eternidad. Que no hay fin, para siempre. Pero el punto es, si nosotros no tenemos la esperanza de salvación, o una cosa es, o que no, realmente no tenemos salvación, o que no hayamos entendido sinceramente y completamente esta verdad. Pero el punto es, nosotros necesitamos descansar en esta verdad, en la verdad que la salvación del Señor es completa, de que no hay manera de perderla, porque no hubo manera de nosotros por nuestro esfuerzo ganarla.
Él fue el que la ganó. Él fue el que la compró. Su salvación es de Él. Y nosotros como sus hijos necesitamos descansar en su salvación. Un ejemplo de esto. Hace un tiempo yo pasé por una situación difícil en mi fe. Hace unos añitos. De hecho hubo hermanos en la iglesia. Yo era joven. Más joven todavía. Ahora soy joven, pero era más joven todavía. Era un niño. Y alguien me dijo, Carlito no es cristiano. Porque eso no lo hace un cristiano. Y es verdad que eso no lo hace un cristiano. Pero yo me senté con el Señor porque me entró ese rumor. Y fue bueno porque yo pensé, Señor, ¿realmente yo soy un hijo tuyo? ¿Por qué yo soy un hijo tuyo? ¿Porque voy a la iglesia? ¿O porque quiero portarme bien? ¿O porque quiero ser esto? Y ahí tuve que ir a la raíz de donde radicaba mi salvación. Que mi salvación no radicaba en que yo fuera a la iglesia. Mi salvación no radicaba en que yo hiciera buenas obras o me esforzara por hacer buenas obras. O que yo en ese momento haya estado haciendo malas cosas. Yo tuve que pensar en el momento y un punto en que mi salvación, quien la había hecho, era el Señor Jesús. En la cruz del Calvario, que había muerto en una cruz y en el tercer día resucitó y después ascendió a los cielos. Y que mi salvación no descansaba en lo que yo hice, sino en lo que Él hizo por mí. Claro que yo tuve que ponerme a cuentas con el Señor en ese tiempo. Claro que yo tuve que pedirle perdón al Señor y dar un cambio, un giro en mi vida. Pero si de algo estaba seguro yo es que yo era un hijo de Dios. Porque si no tenemos esa seguridad de que somos un hijo de Dios o una hija de Dios, créeme que desde que tu vecino, tu hermano, tu familiar te diga, ¿y tú eres un cristiano? Tú te vas a tambalear. Es por eso que Pablo le dice, pónganse el casco de la salvación. Descansen en la esperanza de la salvación. Y Romanos, capítulo 8, dice así, a partir del versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto, escuchen esto, a esto también glorificó. Cuando tú miras este pasaje, no lo vamos a estudiar a fondo ahora, aunque sería un buen momento hacerlo después. Cuando tú miras este pasaje te das cuenta que es todo el proceso de la salvación. Desde que Dios nos conoce, a que Dios lo pensó, lo planificó todo, lo predestinó, a que Dios nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Es todo el proceso de la salvación. Pero de aquí, casi todos esos elementos son de la eternidad pasada. Desde antes que naciéramos, ya Dios nos conocía, ya Dios nos había predestinado, Dios nos había justificado, Dios nos había conocido. Y Dios, entérese, dice el pasaje, nos había glorificado. Todavía no hemos sido glorificados nosotros hoy en día. Sin embargo, cuando vemos este pasaje de Romanos, el Señor nos ve a nosotros como alguien ya glorificado en sí. Es decir, podemos descansar en la seguridad de la salvación y de esa manera ponernos el casco de la esperanza de la salvación, porque estamos confiando en una salvación completa. ¿Desde dónde? Desde el principio hasta el fin. Dios no nos planificó, nos llamó, nos justificó y después dijo, y ahora vamos a ver qué pasa. Ahora está en su mano garantizar esto. No, y también nos glorificó. Es por eso que ustedes y yo, mis hermanos, podemos descansar en la seguridad absoluta de la salvación. Una cosa es que no la tengamos, que puede ser, es una gran posibilidad el que no la tengas realmente. Pero si la tienes, descansa en la esperanza de la salvación. Cuando Satanás vaya a atacarte y a decirte, y eso que tú eres un hijo de Dios, tú puedas descansar en la eternidad de la salvación, en que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Nada ni nadie. En tercer lugar, necesitamos esgrimir la palabra de Dios. Y es por eso que el versículo 17 dice así, esta parte al final dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice, y necesitan no solamente
ponerse el casco de la salvación, sino también manejar la palabra de Dios. Necesitamos esgrimir. ¿Qué cosa es esgrimir? Es lo que usa el deporte de la esgrima. Es cuando manejan la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, si queremos utilizar completamente esta armadura para enfrentarnos a la guerra espiritual, necesitamos manejar correctamente la Biblia, manejar adecuadamente la palabra de Dios. ¿Saben? Si nosotros no manejamos adecuadamente la Biblia, si nosotros no manejamos adecuadamente la palabra de Dios, no estamos usando correctamente la armadura. ¿No les viene a la mente una imagen de alguien que luchó en esta guerra espiritual? El nombre era la tentación. Era la parte de la batalla. En un desierto. No sé si les suena. Y estaba en el desierto y alguien le dijo: ¿tienes hambre? ¿Por qué no coges esas piedras y las conviertes en el pan? Y esa persona, ¿qué le dijo? ¿De quién estoy hablando? Jesús manejó la palabra de Dios como ningún hombre, porque él mismo era la palabra de Dios, pero la manejó correctamente. ¿Y Satanás cómo le atacó? Escrito está, tírate de ahí arriba, porque dice que a sus ángeles mandará, y le buscó un pasaje de la Biblia. Escrito está, haz esto y no sé qué cosa. Pero el Señor, ¿cómo le respondía? Satanás le decía un versículo y el Señor le decía: pero escrito está esto. Satanás le torcía la palabra de Dios y Jesús le respondía correctamente, adecuadamente con la palabra de Dios. Estaba esgrimiendo, estaba utilizando correctamente la palabra de Dios. A veces las tentaciones, a veces las malas decisiones en esta guerra espiritual es porque manejamos incorrectamente la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la Biblia. Y esto no es matraca. Necesitamos manejarla y manejarla bien. Jesús lo hizo y salió bien. Pero pregúntele a Adán y Eva cómo salieron. Bueno, hoy nosotros lo estamos viviendo. ¿Recuerdan en Génesis? ¿Qué le dijo el Señor? La semana pasada yo utilicé este ejemplo también, de este enfrentamiento de Satanás y Adán y Eva. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol, y ahí empezó a torcer la verdad. Y la mujer, ¿cómo utilizó la palabra de Dios? ¿Bien o mal? ¿Sabe por qué lo utilizó mal? Porque le añadió a la palabra, porque dijo: no, podemos comer, y el Señor nos dijo que ni comamos ni le tocamos. No podemos tocarle. ¿En qué momento el Señor le dijo? Usted busca después en Génesis, lea la narración bíblica. ¿En qué momento el Señor le dijo que no tocaran el fruto? ¿Lo podían tocar? Claro, no era aconsejable, pero lo podían tocar. Lo que no podían era comer de él. Y ella manejó incorrectamente la palabra, porque le dijo: ni se puede comer ni tocar. Ya le entró el legalismo por la vena a Eva. Porque manejó incorrectamente la palabra de Dios. Cuando le añadimos a la palabra o le restamos a la palabra, siendo desobedientes muchas veces, o entendiendo una verdad a medias, o añadiéndole algo que no lo dice la Biblia, estamos manejando incorrectamente la palabra de Dios. Pero mis hermanos, si ustedes y yo queremos armarnos correctamente esta armadura, si queremos utilizar y esgrimir correctamente la palabra de Dios, necesitamos estudiarla y saber que podemos utilizarla mal. Así que no todo el consejo que te dicen por ahí, no todo lo que escuchas. A lo mejor yo puedo manejar incorrectamente la palabra de Dios en esta mañana. Es por eso que me he esforzado en estos días estudiándola. Pero puede ser que se me vaya alguna pifia. Y es por eso que los cristianos de Berea, cuando Pablo enseñaba, ¿qué es lo que hacían? Iban a las escrituras a ver si estaba ahí. No importa que venga aquí sea un pastor o quien sea. No importa que ahora yo le diga: yo puedo decir un disparate el día de mañana. Y tú tienes que decirme: mira, eso no estuvo bien. Y demostrarlo. Porque no se confíen en todo lo que escuchen por el paquete por ahí. Ahora aquí está la furia del paquete.
Y ahora que tenemos internet en el teléfono, alabado. Hay una cantidad de disparates por ahí que hay que tener cuidado. Y porque uno dice, no, eso lo dijo un pastor, eso lo dijo no sé quién. No, cuidado. Necesitamos manejar cuidadosamente la palabra de Dios. Y en último lugar, que para mí, por cierto, es el más difícil de entender, y tengo mucho temor con esto para ver si puedo manejarla correctamente, pero de todas las partes de la armadura, aunque aquí no está colocada en una de las piezas, yo sí entiendo que es parte de lo que el Señor nos ha dado para enfrentar esta guerra espiritual y permanecer firmes. Y es orar en el Espíritu. Dice el versículo 18, dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Para mí, esta es una de las partes más difíciles. ¿Qué significa cuando Pablo dijo orad en el Espíritu? ¿Qué significa eso? Usted pudiera pensar muchas cosas, o yo pudiera pensar muchas cosas. Pudiera pensar como emocionarnos mucho y erizarnos, y llorar mucho ahí, quebrantarnos. Eso pudiera ser. Pero, ¿qué hice cuando estaba estudiando esto? Dije, ¿cómo Pablo usó en otra parte de la Biblia esta enseñanza esta conexión entre el Espíritu y la oración? ¿Cómo lo usó? Bueno, es por eso que quiero invitarle a que vayan a Romanos, una vez más. Romanos capítulo 8. Dice así, los versos del 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí hay un clamor, aquí hay una presencia del Espíritu Santo en el cristiano, que ¿sabe qué es lo que pasa? Que nos hace ahora orar como hijos de Dios. Antes, cuando tú no eras un hijo de Dios, tú le pedías a Dios también. Pero ahora, como somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo, podemos clamar Abba, Padre, que es una expresión de papito, tú eres mi Padre. Es por eso que estamos pidiendo ya, no como alguien que está suplicando a Dios, sino que orarle en el Espíritu es que estamos pidiendo como un hijo de Dios a su Padre, el cual es dueño de todas las cosas y por lo tanto Él es el heredero juntamente con Cristo. Es por eso que orar en el Espíritu, cuando miraba esto, Pablo decía, es orar, es clamar al Padre como hijos de Dios. Somos ahora hijos de Dios. Y cuando usted está orando en el Espíritu, en otras palabras, usted está orando ahora como un hijo de Dios, que le está pidiendo ¿a quién? A su Padre. Y si le pide a su Padre un pan, Él no te va a dar una piedra. Y si le pides un pescado, Él no te va a dar una serpiente. Es por eso que es bueno orar en el Espíritu, porque nos hace ahora como hijos suyos orar. Pero no solamente oramos como hijos de Dios, sino que también oramos con la ayuda y guía del Espíritu Santo. Y es por eso que el verso 26, en el mismo capítulo 8, dice el 26 y el 27, dice así: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, que orar en el Espíritu de Dios es básicamente estar orando con la ayuda y con la guía del Espíritu Santo. Es no estar orando por nuestra cuenta. No sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros y nos ayuda a pedir, ¿sabes cómo? Por nuestros hermanos alineados a la voluntad de Dios. Es por eso que orar en el Espíritu es un tema difícil, pero yo creo que es orar como un hijo de Dios, pidiéndole al Padre, el cual nos ha hecho heredero de todas las cosas. Y también es orar con la guía y con la ayuda del Espíritu para poder estar alineados a su voluntad. Dios nos ayude, mis hermanos. Ya no tenemos casi tiempo y los niños están por sacarme de aquí ya.
Pero Dios nos ayude en esta batalla espiritual. En esta batalla en que el Señor no nos ha dejado solos. De hecho, no lo voy a leer ahora por el tiempo, pero más que después en su Biblia y busque Isaías, capítulo 61, versículo 10. Dice de que Jehová nos vistió con vestiduras de salvación. El Señor nos ha vestido a nosotros. Estas vestiduras, este armamento no es tuyo. Este armamento no lo fabriqué yo. Este armamento lo recibimos de Él. Y es por eso que nosotros podemos ser fortalecidos con el poder de su fuerza. Dios nos ayude en esta guerra espiritual, creyendo la verdad de Dios. Confiar en la justicia de Dios, no en tu justicia. Predicando el evangelio a las personas. Estar seguros de su salvación. Manejar correctamente la palabra de Dios. Orar en el Espíritu. Y que el Señor nos ayude en esta batalla. Pero que al final recuerde, usted no está peleando para ganar la victoria. Ustedes y yo en Cristo estamos peleando desde la victoria. Señor, te agradecemos por esta mañana. Te agradecemos por este tiempo y quisiera pedirte que este pasaje tú hagas que nuestros hermanos lo puedan estudiar también en sus casas, en lo personal, y que podamos sacar más provecho del que le hemos sacado en estos días. Que tú nos ayudes a usar correctamente tu palabra, que tú nos ayudes a usar correctamente esta armadura para poder permanecer firmes en medio de los ataques del enemigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, la ciencia dice que necesitamos como mínimo 4 elementos básicos para sobrevivir: agua, aire, alimentos y luz. Ahora veamos lo que dice Jesús en la Biblia acerca de quién es Él. Yo soy fuente de agua viva. Yo soy aliento de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. O sea, que la ciencia acertó nuevamente. Necesitamos a Jesús para vivir. Quiero invitar a los hermanos diáconos que nos estén sirviendo en este momento e invitarle a usted a que ofrende en esta mañana a aquel que es la fuente de nuestra vida, aquel que es imprescindible y que no nos puede faltar, a Jesús, la fuente de vida. Me has atraído, Jesús, en pos de ti voy cautivo, en ti encontré toda paz, te has convertido en mi amigo, tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, eres el pan que del cielo descendió, es el camino hasta el Padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el Cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Él es mi Salvador. Me has atraído, Jesús, en pos de ti voy cautivo, en ti encontré
mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón, es el Cordero inmolado por amor, es mi abogado ante el Padre, Rey, mi Salvador, Jesús. Damos gracias al Señor que de nuevo nos permite estar aquí para juntos adorarle. Y entonces les invito a buscar en la palabra del Señor en el Salmo 37. Aquí en boletín tuve una equivocación, puse versículo 3, pero es el 4. Salmo 37. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Amén. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, gracias, oh Dios, porque, Señor, en esta mañana ya tú nos has estado alimentando, oh Dios. Y nuevamente vamos delante de ti, Padre, para rogarte, oh Dios, que en esta hora tú prepares nuestros corazones, Señor, para que tu palabra, oh Dios, caiga en buena tierra, Señor, y lleve fruto para tu gloria, oh Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, oh Dios. En el nombre de Jesucristo, amén. En estos días estuve visitando a una hermana. Había quedado de visitarle y entonces cuando llegué allí me dijo, oye, tengo un texto que me dio el Señor para ti. Y me dijo este versículo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y después cuando estaba orando para ver qué el Señor quería decir en esta mañana, me recordó aquel texto, un pasaje que es bastante conocido, que lo repetimos mucho, pero me di cuenta que no había profundizado en la riqueza que tiene este texto. Y Dios quiera que en esta mañana podamos de alguna manera tener una visión más acertada de lo que Dios nos está diciendo a través de este versículo. Aquí en este salmo, el salmo número 37, el rey David está haciendo un contraste, una comparación entre la persona que teme a Dios, entre el Hijo de Dios y aquella persona que vive de espaldas al Señor. Y está hablando acerca de esta persona que vive de espaldas al Señor y está hablando de cuáles son las cosas que le atraen a su vida, qué cosas realmente son las que le motivan, en qué se deleita, dónde está su punto de vista, o sea, en qué cosa esta persona encuentra o busca el gozo en su vida y cuáles también, qué consecuencia trae a la vida de esta persona cuando lleva su vida de esta manera. Por otro lado, también habla del creyente que descubre en Dios como la fuente de alegría y como resultado experimenta en el Señor la satisfacción plena de todas sus necesidades y deseos. ¿Cómo se nos presenta en este texto?
a través, mi hermano, de una exhortación y una promesa. Aquí en este versículo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Tenemos aquí, mi hermano, una exhortación, un precepto. Deleítate a sí mismo en Jehová. Eso nos viene, cuando oímos esto, nos podemos preguntar, ¿qué es un deleite? ¿Qué es un deleite? Generalmente se tiene la noción que la vida cristiana es aburrida. No, yo no voy a la iglesia porque, ¿qué va? Eso no es para mí. A mí me gustan las fiestas, me gusta disfrutar la vida, me gusta todo esto. Y se tiene la noción que cuando uno se convierte a Cristo, mata completamente la alegría. En Australia se cuenta una historia de una niña que paseaba en el campo un domingo en la tarde y paseaba y entonces ve a unos pájaros que estaban cantando, gorgojeando y entonces esta niña dice, ay, pájaros, malos pajaritos, mi abuelo no estaría de acuerdo que ustedes cantaran un domingo. Sigue caminando y encuentra unas abejas que van de flor en flor recogiendo el néctar de cada flor, preparando la miel. Y dice, abejitas malas, mi abuelo no estaría de acuerdo que ustedes trabajaran un domingo. Después llega a un lugar y allí, en un poste, estaba un burro amarrado, con la cabeza cabizbaja y triste. Y dice, ay, burro, pobre burro. Realmente te has convertido a la religión de mi abuelo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la noción que la vida cristiana es como ese burro amarrado y triste, cabizbajo? ¿Cuántas veces pensamos que la vida cristiana es aburrida? Deleítate, usa esa palabra, gózate, disfruta. Pablo estaba preso y dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Qué maravilloso es poder ver eso, pero qué lástima como también nosotros como creyentes vemos a la vida cristiana como algo aburrido, como una religión. Venimos a la reunión del domingo con pies de plomo y al salir nos parece que tenemos plumas en las piernas. Rapidito. Es por eso que muchas veces nos entretenemos conversando en los pasillos o hacemos del paladar del frente nuestro lugar de adoración. Y conversamos porque ya pasé por aquí. Ya tenemos la idea antiguo testamentaria, pasé por el templo, recibí un poco así de la presencia del Señor. Señor, cumplí contigo. Ahora, para soportar estas 2 horas, necesito salir un poco, coger aire y todo eso, Y estamos, ¿cuándo se acabará esto? Y estamos como una ancianita de una iglesia que yo visité una vez que cuando salió ella era sorda, y cuando sale dice, oye, como habló el pastor hoy, nunca había pasado tanto tiempo hablando. Ella no había oído nada, no se había enterado que era una junta de negocios y que estaban eligiendo la directiva y el pastor estaba al frente ahí, pero no se había dado cuenta de eso, Con cuánta frecuencia nosotros somos como sordos. Nosotros vivimos esa vida religiosa, mi hermano, y no podemos experimentar este salmo. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿De dónde viene ese deleite? Nos lo responde esta misma palabra. Ese deleite solamente se puede encontrar en Dios. A lo mejor tú estás aquí en esta mañana y me dices, yo no entiendo realmente, yo no puedo deleitarme, yo no puedo gozarme. ¿Cómo yo me puedo gozar?
Si no encuentro arroz, se acabó el chícharo. El pescado que me vendieron ayer carísimo, no lo pude comprar. ¿Cuántas cosas con esta vida? ¿Cómo yo puedo estar gozoso? ¿Cómo puedo sentir deleite? A lo mejor algunos dicen, ¿cómo yo puedo deleitarme si no tengo salud? Y alguien dijo, y se repite mucho, lo principal es la salud. Y lo decimos muchas veces nosotros mismos. ¿Cómo yo puedo deleitarme si yo estoy pasando por una gran tribulación? Si de alguna manera tengo un gran dolor en mi corazón, he tenido alguna pérdida, estoy en medio de un sufrimiento. ¿Cómo yo puedo gozarme? ¿Cómo puedo deleitarme? Mi hermano, porque no estamos llamados a deleitarnos en esas cosas. Estamos llamados a deleitarnos en el Señor. Hay un coro que antes yo cantaba en algún lugar, o lo cantábamos ahí, que decía, es una letra que a mí me ha ministrado mucho, dice, comienza diciendo, dice, esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque sigo a aquel que es fiel. Así que todos podemos deleitarnos porque tenemos a Dios. ¿Por qué debemos deleitarnos en el Señor? ¿Por qué debemos deleitarnos en el Señor? Por su existencia. Porque Él existe. Yo ahora mismo hago así a mi billetera y la abro. Bueno, a veces mi esposa ha pasado por aquí. A veces encuentra, a veces no. Pero la mayoría de las veces está como ahora, triste y cabizbaja. No tengo dinero. No tengo dinero. Tú puedes mirar tu vida y tú puedes decir, no tengo salud. Tú puedes decir, no tengo un buen matrimonio. Pero hay algo que en esta mañana Dios quiere que tú sepas. Tú no tienes muchas cosas, pero tú tienes un Dios. Tú tienes un Dios. Tenemos un Dios. Tú y yo tenemos un Dios. Dilo conmigo, tenemos un Dios. Di, yo tengo un Dios. Ojalá te acuerdas dentro de un rato, cuando llegues a tu casa, cuando bajes al valle, cuando abras los ojos y veas la realidad que te rodea y tú puedas decir, yo tengo un Dios. Podemos regocijarnos en el Señor porque Él existe, porque Él está ahí. Todo me falla, pero ahí está Dios. No puedo decir que estoy solo, porque yo tengo un Dios. Me falla la familia, me fallan los amigos, me fallan los medicamentos, me falla todo, pero Dios no me falla. Yo tengo un Dios y yo puedo deleitarme entonces. Y yo puedo alegrarme, porque se me acaba todo. Yo no sé a dónde va este país, no sé a dónde va este mundo, con todas sus enfermedades y problemas de guerra y tantos conflictos políticos que no tienen nada que ver con nosotros, pero ahí están, yo no sé. Pero yo sé que tengo un Dios. Y ese Dios no solamente existe, sino es un Dios que gobierna. Es un Dios que está sentado en el trono. Es un Dios que rige el universo. Ese es el Dios que yo y tú tenemos. Esta vida no está al azar. Las cosas que pasan no son casuales. Dios gobierna. Lo que tú estás pasando en tu vida no es una casualidad. Pasó por la mano de Dios. Dios lo miró. Dios lo examinó y Dios dijo, esto va a ser para bien de mi hijo, de mi hija, y por tanto lo voy a permitir. Por eso tú estás pasando lo que estás pasando. Porque Dios gobierna. Amén.
José, después de haber pasado todo lo que pasó, después de haber tenido todas las luchas, que sabemos que fue vendido por sus hermanos, que todo lo que pasó, llegó a la cárcel, después que estuvo en el trono, que llegaron sus hermanos, que ellos pensaron que él iba a tomar venganza. José le dijo, ustedes pensaron mal de mí, pero, ¿qué cosa? Dios lo encaminó a bien. No me mandaron ustedes aquí, no lo piensen. Ustedes no tienen ese poder. Fue Dios quien me mandó delante de ustedes. Eso es creer en Dios. Eso es ver a Dios en cada detalle de tu vida. Y como decíamos, la guerra que tenemos no es una lucha contra sangre y carne, es una batalla espiritual. Y Dios gobierna, aún del diablo. La gente dice, no, pero que el diablo hizo esto, lo otro. No. Si el diablo pudiera hacer lo que quisiera, entonces fuera un Dios también. Pero Él no es Dios. Por arriba de Él hay otro. Por arriba de Él está el Dios que tú y yo creemos, el cual es nuestro Padre, que le dice a Él y le permite hacer solamente lo que Él quiere, porque va a traer bendición a la vida de sus hijos. Dios, podemos deleitarnos, mi hermano, en el Señor por todos sus atributos. Tú mira tu vida y dices, yo soy débil, yo no puedo con ese problema, pero puedes recordar que tú crees un Dios todopoderoso. Un Dios que todo lo puede, que para Él no hay imposible. Yo no sé cómo actuar, yo no sé cómo llevar a mis hijos, yo no sé cómo llevar todo lo que tengo a mi alrededor. ¡Qué bueno! Porque tú no tienes que saber. Tú has creído en un Dios que es sabio. Y nosotros tenemos la mente de Cristo. Solamente tú tienes que confiar en el Señor. Que dejarte guiar porque tú eres una oveja en el rebaño del Señor. Déjate guiar porque Él es sabio. ¿Y cuánto pudiéramos profundizar en cada atributo de Dios y decir, yo tengo razón para deleitarme? Yo puedo gozarme y puedo deleitarme en el Señor. Otra pregunta que nos surge, ¿cuándo debemos deleitarnos en el Señor? El pasaje no nos lo dice, solamente dice, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Cuándo? En todo tiempo y circunstancia. ¿Sabe cuándo es muy difícil? Yo sé que están pensando otra cosa, pero es más difícil cuando todo nos va bien. Y tú dices, pero cuando va bien yo enseguida digo, ay, el Señor es bueno y todo eso. Tú no te estás deleitando en el Señor. Tú estás gozándote y deleitándote en la misericordia que Él ha tenido contigo, en eso que Él te ha dado, pero lo menos que tú piensas en ese Señor. La historia nos lo dice que muchas veces cuando recibimos bendiciones nos enfocamos tanto en esas bendiciones y tanto eso que nos apartamos del Dios que nos ha dado esa bendición. Es difícil deleitarnos en el Señor cuando a veces miramos todas las cosas a nuestro alrededor que hemos recibido. Muchas veces estamos orando y orando, Señor, mira, no tengo dónde vivir, provéeme una casa, y cuando Dios te da, esa casa se convierte en el centro de todo. Y ahora yo no puedo reunirme, no puedo eso porque tengo que cuidar la casa. Y todo cambia. También cuando todo nos va mal, es difícil deleitarse en el Señor, cuando hay llanto, dolor, cuando hay todo eso, mi hermano. Pero recuerden, ahorita hablamos del apóstol Pablo en medio de la cárcel, en todo eso, aprisionado. Y él estaba escribiendo, regocijado en el Señor siempre. Y él estaba cantando allí en la cárcel. Sí, cada sufrimiento, mi hermano, cada llanto, cada lágrima debe traerte a los pies del Señor. En mi angustia invoqué a Jehová. Los problemas llegan a nuestra vida y tú decides cómo responder. Tú decides cómo vas a responder ante esos problemas, porque ahí están. No cierres los ojos, los problemas están ahí. Ahora, ¿cómo yo enfrento esos problemas?
O me endurezco, como muchas personas lo hacen. O aprendo a ver la mano de Dios en medio de sus problemas. Y entonces escuchamos la voz de Cristo que le dijo a Pedro: lo que tú no entiendes ahora, lo entenderá después. Y si nunca lo entiendo, no importa. Sabiendo que Él lo entiende es suficiente. Amén. Gloria a Dios. Ahora podemos hacernos otra pregunta. ¿Quién no puede deleitarse? ¿Quién está incapacitado para deleitarse en el Señor? Es la persona que todavía está en sus pecados. La persona que no se ha arrepentido de sus pecados y que no ha venido a Cristo por la fe. Yo no sé si en esta mañana hay alguien aquí. Pero si tú dices, ¿por qué yo no puedo deleitarme en el Señor? Hay un problema en tu vida. Y muy probable sea porque todavía Cristo no está en tu corazón. Y sé que pasamos por momentos de crisis donde es difícil, todas las pasamos, pero cuando tu vida es una constante y te es imposible deleitarte en el Señor, es porque hay un problema entre tú y Dios. Y necesitas venir a los pies de Cristo. Él dijo: ven a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso para vuestra alma. Y todos necesitamos eso de parte del Señor. Mis hermanos, eso es una exhortación que tenemos en la palabra de Dios, es un precepto que tenemos en la palabra del Señor, pero también tenemos una promesa. Dice este salmo, este versículo: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué cosa? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos una promesa: Dios te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas peticiones tú tienes hoy en tu corazón? ¿Cuántas cosas tú anhelas de parte del Señor? ¿Saben una cosa? ¿Quiénes califican para recibir esta promesa? De eso nos olvidamos. ¿Quiénes califican para recibir la promesa de que Dios va a responder cada petición de su corazón? ¿Quiénes, según este salmo? Los que se deleitan en el Señor. Los que se deleitan en el Señor. Gracias a Dios que Dios nos responde toda oración nuestra. Hoy muchas personas están en el cielo porque Dios no les respondió sus oraciones. Ahorita estamos viendo que no sabemos pedir como conviene. No lo sabemos. Deleitarse en Dios califica al creyente no solo para desear lo correcto, sino para usarlo en forma correcta. Cuando tú te deleitas en el Señor, tú deseas de forma correcta. Hay un texto aquí en las Escrituras, en la vida de Jesús, en Juan capítulo 13, que el Señor ha usado mucho en mi vida. Es cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. Dice ahí los primeros versículos: ante la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con la toalla con que estaba ceñido. Y uno se pregunta, ¿cómo Jesús pudo hacer aquello? ¿Cómo Jesús, siendo el Señor, pudo lavar los pies de los discípulos sin
ningún tipo, diríamos, de prejuicio. ¿Cómo él pudo hacer esto? El texto nos lo dice, sabiendo Jesús. Nos lo repite en el versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Saben por qué Jesús pudo hacer ese trabajo de siervo? Porque Jesús sabía quién era Él. Jesús sabía quién era su identidad. Jesús sabía quién era su Padre. Jesús no le debía nada a nadie. Y así Él pudo hacer ese trabajo de siervo. Tú me dirás, las mujeres se quejan mucho de las labores de la casa. Estoy generalizando. No conozco si tú las has hecho. Pero se quejan mucho y una de las cosas que dicen, yo soy una esclava en esta casa. Nadie me considera. Pero nosotros los hombres también cuando llegamos a la casa y vemos que las mujeres gastan el dinero así a lo fácil y que qué sé yo, y dice, oye, pero mira que yo he sudado y entonces no tienen en cuenta lo que yo he pasado. Y todo eso, y entonces las mujeres oran, cambia a mi marido, y el marido cambia a mi mujer. Y algunos dicen, llévatelo, te lo mando, Señor. Pero ahí está, Pero ahí está. Pero ¿por qué nosotros queremos que cambien a todo el mundo a nuestro alrededor? ¿Por qué nosotros a veces sentimos y nos sentimos usados y no nos gusta que nos usen y todo eso? Porque no conocemos nuestra identidad, porque esperamos siempre de las personas a nuestro alrededor y no nos hemos dado cuenta quiénes somos nosotros. No nos hemos aprendido a deleitarnos en el Señor y dejar de esperar deleitarnos en las personas a nuestro alrededor, dejar de esperar que las personas nos celebren, dejar de esperar que las personas nos consideren. No nos digan qué bien te quedó eso. No, el Señor está mirando. Y dice que ni un vaso de agua que nosotros demos pasará inadvertido, pero es el Señor. Él habla en el Sermón de Monte, habla acerca de los ritos religiosos, cuando se ora, cuando se da limosna, cuando se ayuna, y muchos lo hacen, dicen, para ser vistos de los hombres. Y el Señor dice, ya tienen su recompensa. Pero tú cuando hagas eso, cuando ores, cuando ayunes, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Entra en tu aposento, cerrada la puerta, porque tu Padre ve en lo secreto. Él ve en lo secreto y te recompensará en público. Mira, una de las historias del Antiguo Testamento que también he visto es la historia de Agar, la egipcia. Allí cuando estuvo con Abraham y Sara, ustedes saben que Agar fue un instrumento de todo aquello. Agar la egipcia, Abraham bajó a Egipto, de ahí trajeron a Agar. Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo, pero pasaba el tiempo y no lo tenía, y Abraham dijo, bueno, a lo mejor tengo que ayudar un poco a Dios, y a lo mejor no es con mi mujer, Entonces Sara vino con la propuesta de la esclava, de acostarse con ella para tener, según la costumbre de la época, un hijo con ella. Y entonces ahí está, Abraham se acuesta con Agar. Agar sale embarazada y bueno, primera vez que siente un poquito de importancia, primera vez que siente que no es invisible. Salió embarazada del Señor, de todo aquello. Y un poco que se siente así, entonces no le gustó a la mujer de Abraham. Y entonces Abraham le dijo, bueno, haz con ella lo que quiera. Y empezó a molestarla. Agar huyó al desierto. Allí se le encontró el ángel del Señor. Y le dice, ¿por qué estás? ¿Qué te pasa? Que estás aquí en el desierto. Y dice Agar, huyo de delante de Sarai, mi señora. ¿Cuántas veces nosotros tenemos ganas de huir? ¿Cuántos de los que están esta mañana quieren huir de un matrimonio difícil? Huir a veces de las crianzas de los hijos. Huir de la deuda que tenemos. Huir del país en que hemos nacido. Huir.
Y el ángel se encontró a Agar y ella le dijo, estoy huyendo delante de Sarai, mi señora. Y una cosa que me admiró al principio, como el ángel le dijo, vuélvete y ponte sumisa. Como ella le dio una promesa. Y allí Agar conoció y dijo, tú eres el Dios que ve, el Dios que oye. Agar pudo regresar y ocupar su lugar como sierva porque ella se deleitó en el Señor y vio al Señor tal y como era, y por tanto y demás, ahora podía venir y humillarse delante de Sarai porque se había aprendido a humillar delante de Dios. Y no le importaba lo que dijeran las personas, no buscaba nada en la persona porque todo lo había recibido de Dios. Por eso pudo deleitarse en el Señor. ¿Quiénes califican para deleitarse en el Señor? O sea, deleitarse en Dios, mi hermano, califica al creyente para desear lo correcto. ¿Cuántas cosas tú le estás pidiendo al Señor? Porque a veces estamos tratando de que la vida mejore, de que todo nuestro error vaya bien para poder tener el deleite en esas cosas. No has aprendido a deleitarte en ese Dios. Si aprendiéramos a deleitarnos en Dios, tendríamos más alabanza y menos peticiones. Y diríamos, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Y en vez de decir, Señor, dame salud, diría, Señor, glorifícate en medio de mi enfermedad. Sea que me sane porque tú puedes, o sea que no, yo quiero darte gloria. Eso es deleitarse en el Señor. Tanto para desear lo correcto, para como usar las bendiciones del Señor en forma correcta. Como yo le decía, una de las misericordias de Dios es que Dios no nos da todo lo que pedimos. Tú lo sabes, si lleva un tiempo caminando con el Señor, tendrás que haberle dado gracias al Señor porque muchas veces Él te dijo que no. Y si tú miras para atrás, tú dices, Señor, gracias. Gracias porque tú no me diste lo que yo pedí. Oh Señor, gracias porque tú no me lo diste en aquel momento, me lo estás dando ahora y ahora sí. Ahora sí puedo usarlo. Ahora sí puedo usarlo para la gloria de Dios. Mi hermano, concluyendo, nos estamos deleitando en el Señor. Tú te estás gozando en el Señor. O ves la vida cristiana como algo aburrido, algo monótono. Si es así, tú eres un religioso. Si es así, tú eres un hipócrita. Si es así, tú eres un actor que está viviendo una vida a la cual Dios no te ha llamado. Jesús miró a los fariseos, miró a los religiosos y le dijo así, de esta manera, ustedes no tienen vida. Mi hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esa es la fortaleza que tú y yo tenemos, gozarnos en el Señor. Deleítate en Él. Aprende a ahogar tus penas, sumergiéndote en el Señor, concentrándote en Él. Ahoga tus penas en el Señor. O sea, como el borracho que se lo encuentran y le dice, una persona le pregunta, oye, ¿por qué tú tomas? Y dice, bueno, yo tomo para ahogar mis penas. Y le dice, ¿ya las ahogaste? Y dice, no, a muy desgraciada aprendieron a nadar. Pero yo te digo que si es en la bebida, sí van a nadar. Pero si es en Dios, se van a ahogar las penas allí. Si tú te deleitas, si tú te gozas en el Señor, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Tú puedes experimentar en medio de la prueba, sí, vas a llorar. Vas a llorar. Vas a pasar por momentos difíciles en tu vida. Pero vas a experimentar algo que tú no vas a poder explicar. Una fuerza interna, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú vas a ver la mano de Dios que se extiende y te dice, levántate, yo te ayudo.
Y si tú te deleitas en el Señor, tú vas a recibir las peticiones de tu corazón, porque tú vas a aprender a orar y a pedir lo que Dios quiere según la voluntad de Dios. Y tú vas a ser bendecido en tu vida. Amén. ¿Cuántos creen eso? Pues deleítate, mi hermano, y empiezas en esta mañana. Gózate en el Señor. Que Dios le bendiga.